¿Qué tal fue tu infancia? ¿Añoras esos recuerdos de tus años más tiernos? Cada que sale una adaptación, no cumple con tus finísimos estándares de calidad y tienes que ir a desquitarte con todo Twitter. Oh, pues eres de los míos. Hola, yo soy Cletus y antes de comenzar este viaje melancólico te sugiero te suscribas y nos regales un like. Porque bueno, es YouTube y hay que pedir estas cosas. Pero bueno, hoy veremos los 107 datos que arruinarán tu infancia. Así que, ¿por qué no le arruinas la infancia a alguno de tus amigos compartiéndoles este video? Déjenme decirles que esta es la primera parte de 2, porque son muchos datos, arruina infancias, y si no quedan traumados después de este, esperen el siguiente. ¡Comencemos! Kevin Clash, quien fuera la voz de Elmo durante 27 años, utilizó su posición de animador infantil para acercarse de manera poco apropiada a jóvenes menores de 16 años. No, niño, no le hagas cosquillas a Elmo. Ay, ese no es un Elmo cosquillas. Uno puede estar seguro que el correcaminos siempre burlará al coyote, pero la realidad es bastante cruel. La velocidad de un correcaminos real es de 32 km por hora, mientras que la de un coyote es de 69 km por hora. Contrariamente a lo que pudieras pensar, el Christopher Robin de la vida real, hijo del autor A.A. Milne, no era nada fan de Winnie the Pooh. Este no tuvo una buena relación con su padre, el cual estaba muy ausente, escribiendo libros. Además de que la popularidad de los libros le trajo una fama muy poco deseable. El Rey León no regaló el romance entre Simba y Nala, pero lo que quizá no te diste cuenta es que era muy probable que estos dos fueran medios hermanos. Esto por el hecho de que las manadas de leones generalmente solo cuentan con 1 o 2 leones machos. Otra posibilidad es que Scar sea el padre de Nala, por lo que Simba y Nala son primos. Eso no quita que la relación fuera muy incestuosa. ¿Qué es esto, Monterrey? Todavía estamos matando chistes del incesto en el norte de mi país. Por si no hubiera demasiado incesto en El Rey León, hay una canción eliminada en la cual Scar intenta seducir y forzar a Nala a tener su descendencia. Ay, me pregunto si las cortinas combinan con el tapete en Scar. Bueno, ya le voy a bajar a los chistes, ya que a todo mundo le cagan. El cazador que mata a la mamá de Bambi originalmente solo fue acreditado simplemente como el hombre, pero un primer borrador de Quién engañó a Roger Rabbit se revelaría que su asesino no era otro que el juez Doom. Antes de su conocido nombre de Slime, el programa de juegos de Nickelodeon, Double Dare popularizó esta pegajosa sustancia con el nombre de Gak. Lo curioso de esta palabra es que era una forma más de llamarle a la metanfetamina. Ay, creo que me falta calle. Moana de Disney se llama Vaiana en Italia, para que no se confunda con una estrella de porno popular, quien también cuenta con una película animada con el mismo nombre. No sé si es tan buena idea ponerle Vaiana, porque de todas maneras suena un poco como vagina. ¿Qué pensarías si te digo que los Power Rangers no grabaron sus escenas de acción? A pesar de que muchos de los actores tenían conocimientos de artes marciales, estas escenas se tomaban de una serie japonesa llamada Super Sentai. El motivo fue que su creador, Haim Saban, en un viaje a Japón, descubrió la franquicia y en un negocio que involucró a Marvel y Toei, decidió adaptar la franquicia para Occidente. Pero no todo fueron viajes coloridos de spandex. David Yost, quien interpretaba al Power Ranger azul, fue acosado por el staff y compañeros de trabajo por sus preferencias sexuales. Ricardo Medina Jr., quien fuera uno de los ex Power Rangers rojos, fue declarado culpable de matar con una espada a su compañero de apartamento, Joshua Sutter. ¿What? Otra Power Ranger perseguida por la tragedia fue Tui Trang, conocida por ser la primera Power Ranger amarilla. En el 2001 falleció de un terrible accidente automovilístico a los 27 años. Roald Dahl, conocido por muchos grandes cuentos infantiles como Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda y las brujas, admitió tener muy poca o nula empatía por los judíos. Pocahontas de Disney tuvo muchas licencias creativas, pero una de las más llamativas, Pocahontas, aún no era un adolescente
y que John Smith tenía poco más de 20 años. Cuando estos se conocieron, él era un hombre bastante maduro y ella tenía máximo 13 años. Más información en nuestro video sobre secretos oscuros de Pocahontas, que debe estar en la descripción o en algún lugar. ¿Recuerdas a los ositos cariñositos? Bueno, no eran todo ternura. En su segunda película presentan una historia en la que una joven vendió su alma a un demonio que cambia de forma llamado Darkheart para ser mejor deportista. Me pregunto si será fanfic de Birdman. Los fanáticos de la serie Calabozos y Dragones podrían sorprenderse al saber que los niños nunca llegaron a casa, ya que la serie no tuvo final. Un episodio final habría proporcionado una conclusión que llegó muchos años después en forma de cómic. ¿Sabías que una de las razones de que He-Man perdió su popularidad pudo ser por su hermana gemela? En 1985 se vendieron alrededor de 60 millones en mercancía de She-Ra, nada comparado con 400 millones en ventas de su hermano el príncipe Adam. Cuando las ventas se desplomaron, el fabricante de juguetes Mattel insistió en que She-Ra fue la responsable, ya que hizo que los chicos perdieran interés en el eterniano mamado. En el especial navideño de los Pitufos de 1982, un misterioso personaje llamado el Forastero del Mal invoca un círculo de fuego con el propósito de arrastrar a niños y pitufos a los pozos más oscuros del infierno. Y nosotros que pensábamos que lo más aterrador de los pitufos era la insana obsesión de Gargamel por los suspiritos azules. ¡Azrael! ¡Los atraparé aunque sea lo último que haga! Muchos se preguntaron por el hecho de que solo hubiera una pitufina en la aldea, pero esto no es del todo cierto. En realidad existieron más mujeres en la aldea, al menos Sasset, una pequeña pitufina, y la abuela pitufa. ¿La abuela pitufo o abuela pitufa? Igual. Abuela pitufa. Pero ¿cómo fue que Pitufina llegó a la aldea? Fue creada por Gargamel a partir de arcillas para poner celosos a los pitufos. Pero en las historietas y la última película de estos, se revela la existencia de una aldea de chicas. Un momento, ¿por eso papá pitufo viajaba tanto? ¿Por qué nunca regresaba con pitufos? Ay... Escriban por favor sus teorías y fanfics en los comentarios. Todos amamos a las tortugas ninja, pero pocos saben que estas fueron creadas como una parodia cruel a los cómics de Marvel, en especial a Daredevil, Iron Fist y otras historias de esa editorial. El co-creador Kevin Eastman dibujó un boceto de una tortuga con una máscara y sosteniendo un arma que le pasó a su colaborador Peter Laird como una broma. Y bueno, el resto es historia, como dicen siempre. Cuando se estrenó The Transformers The Movie de 1986, los creadores querían renovar la línea de juguetes. La película mató a varios de los personajes, incluidos Starscream y por supuesto, spoilers, si no han visto una película de 1986, también a Optimus Prime. Muchos de los espectadores quedaron traumados, pero por fortuna volvieron a traerlos a todos en su siguiente caricatura. Muchos estudios rechazaron el guión de Volver al Futuro, entre ellos Disney, sugiriendo que era una película sobre incesto. Por supuesto, se referían a la escena ambientada en 1955, en la que Marty besa a la versión de 18 años de su propia madre. Esto porque destruye nuestra infancia, yo nací en los 90s. Si alguna vez se te hizo aterradora Gremlins, esta era mucho más oscura. El guión incluía una escena en la que la madre de Billy es asesinada y su cabeza es arrojada por las escaleras cuando su hijo regresa a casa. Y había otra escena donde los Gremlins se comían al perro de Billy. Ay, no, ¿por qué siento más feo del perro? Los productores de El Príncipe del Rap pensaban que Will Smith era un actor terrible. Will Smith fue ridiculizado por su aparente falta de habilidad de actuación. Esto motivó que desertara, pero los creadores del programa decidieron darle una segunda oportunidad. Qué bueno, porque si no, no hubiéramos tenido After Earth. Scooby-Doo es una historia que se desarrolló durante una intensa depresión económica. Es por eso que los criminales que la pandilla atrapa recurren muchas veces al crimen. Pierden sus trabajos como científicos o empresarios y llegan a convertirse en villanos para sobrevivir. Oye, creo que todavía pasa eso. Muchas personas dicen que Teen Titans Go son muy infantiles, pero apostamos a que no prestaste mucha atención a los fondos, donde hay bromas tan crueles como las cenizas de Jason Todd, el primer Robin. Looney Tunes tiene 11 episodios que no pueden transmitirse por televisión debido a ser altamente ofensivos, inclusive para sus tiempos, lo que los llevó a estar libres de derechos de autor porque ni la Warner los quiere. Así que si quieres usarlo, asegúrate de saber lo que estás haciendo, porque
por algo nadie los quiere. Mel Blanc tenía un talento increíble. Fue la voz de muchos, si no es que todos los Looney Tunes, Bugs Bunny, Piolín, Lucas y Speedy González. Tanto fue su amor por ellos que el epitafio de su tumba es: eso es todo, amigos. Seguro recuerdas a Fievel Ratonovich y su cuento americano, pero conociendo un poco de historia te podrás dar cuenta que es una alegoría del racismo, el antisemitismo y el trato profano que recibían los inmigrantes que llegaban a Estados Unidos a principios del siglo XIX. La Tierra antes del tiempo fue una dulce y ridículamente larga serie de películas que tenían historias que contar dentro y fuera de la pantalla. Y bueno, una de las más tristes fue el asesinato de Judith Barcy, quien fue la voz de la tierna Doki a manos de su propio padre cuando ella apenas tenía 10 años. No les recomiendo googlear esta historia porque sí es sumamente triste. Mara Wilson, conocida por su papel de Matilda, perdió a su madre a causa de cáncer antes del estreno de la película. Mara apenas tenía 8 años de edad y la película está dedicada a su memoria. En la historia original de El Jorobado de Notre Dame, Esmeralda muere y su cuerpo es arrojado a un cementerio para pudrirse. Quasimodo permanece al lado de ella hasta que el hambre termina con su vida. Tenía un cadáver perfectamente útil al lado porque no se lo comió, además de forma estúpida. En los 70, la divertida historieta Pato Donald desapareció de las librerías de Finlandia y... ¿la razón? Este se negaba a usar un pantalón. Suena exagerado, pero se pensaba que sus tiras distorsionaban los valores familiares, eran una amenaza para la moral y promovían una obsesión muy extraña por el dinero. Se distorsionó tanto que a la fecha que sabemos de Finlandia. En el corto, El viejo de la montaña, de Betty Boop, ella está a punto de ser violada y solo se salva después de renunciar a su vestido. Por suerte, logra escapar de su acosador. Ay, qué fuerte. Beavis y Butthead pudieron haber motivado a que un niño de 5 años incendiara su propia casa con su hermana en el interior en 1993, debido a un chiste sobre lo graciosas que son las cosas al quemarse. En junio de 2017, un joven que estaba obsesionado con la fantasma Ember de Danny Phantom perpetró una masacre en un supermercado de Pensilvania en donde trabajaba, pues solo así podría conocer a su ídola, según el idiota. En el capítulo La masacre de cerillos Malone de la serie Batman el Valiente, las Birds of Prey aparecen cantando sobre temas como la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Obviamente se tuvo que editar dicha canción para que pudiera salir el episodio al aire. Yo no le veo problema. En uno de los borradores de Zootopia, los depredadores llevarían collares con carga eléctrica para evitar que se comieran a otros animales. De hecho, Nick tendría que lidiar con esta situación como protagonista de la película. Incluso se animó una escena en la cual podemos ver una ceremonia de domesticación, en la que un oso padre pone a su hijo un collar que lo oficializa como ciudadano de Zootopia, la cual es bastante deprimente, si alguien la ha visto. En la primera versión de Toy Story, Woody no solo era alguien más cínico, sino que rozaba en la psicopatía. Tal fue el caso en la escena donde se deshace de Buzz, abiertamente lo avienta por la ventana y amenaza con hacer lo mismo a los demás juguetes. En el cómic Spider-Man Reign de 2006 se nos muestra a Peter Parker retirado de sus labores de superhéroe arácnido y trabajando como un florista. Al descubrir los motivos de su retiro, nos enteramos de que su amada Mary Jane murió a causa de un cáncer que la carcomía por dentro y fue originado por el esperma radioactivo de su esposo. Ay, esto es poco amigable. Mierda, Spider-Mecos. No. En 1984, Marvel era el líder indiscutido del mundo del cómic y DC se estaba desmoronando. El jefe de la compañía, que tenía los derechos de DC, se acercó a Jim Shooter y le ofreció licenciar a todos sus personajes. Cuando estaban por armar un trato, llegó la denuncia por parte de First Comics por prácticas monopólicas. Eso significa que por un momento, Batman y Spider-Man pudieron compartir universo. Órale. En una escena eliminada de Pinocho, al estar varios días encerrados dentro del estómago de la ballena, Geppetto y Fígaro sienten un enorme deseo por comerse a Cleo, la pececita mascota. En Cars, en una de las escenas eliminadas, cuando el Rayo McQueen planea regresar a la Interestatal y abandonar sus labores, se pierde en un cementerio de autos, donde es atacado por autos zombie. Ay, el universo de Cars es lo máximo. Antes de que Muschietti se encargara de la dirección del remake de It, estuvo al frente Cary Fukunaga, quien, según The Telegraph, horrorizó a los padres de los niños protagonistas al enseñarles una versión del guión que incluía una escena donde la única chica del club de los perdedores mantenía relaciones con los 6 chicos, justo como en la novela de Stephen King. En Osmosis Jones, cinta de los hermanos Farrelly,
hubo una escena que transcurría dentro de los testículos de Frank. Ozzy y Drix visitaban a las células de esperma del gimnasio Gonad. Al considerarlo bastante subido de tono, solo quedó una simple alusión en pegatina de este gimnasio. ¿Qué son pegatinas? ¿Qué es esto? ¿España? Peter Pan fue usado para nombrar a un síndrome que hace que la gente nunca crezca mentalmente y que constantemente busquen ponerse en situaciones que los hagan sentir jóvenes. También existe su contraparte conocido como el síndrome de Wendy, en la cual una persona busca satisfacer a su pareja de la misma manera que lo haría una madre abnegada. ¿Qué? ¿Eso qué tiene que ver con Peter Pan? Ah, ya entendí. Perdón, Cletus es estúpido a veces. Si recordamos la historia de la Sirenita, Ariel tenía una curiosa afición por recoger todo tipo de objetos que cayeran de los barcos. Esto recuerda síndrome de Diógenes. Quienes lo padecen se aíslan y acumulan todo tipo de objetos inútiles. Otra curiosa condición es el llamado complejo de Cenicienta. El término fue acuñado en 1981 por Colette Downing. Este describe el miedo oculto de la mujer a la independencia y a la idealización de su pareja a un nivel exagerado. En el capítulo 42 de Tom y Jerry, Gato Celestial, Tom tiene una fantasía sobre su muerte. Al llegar al cielo podemos ver una bolsa húmeda con gatitos llegando al paraíso que nos indicarían que estos fueron cruelmente ahogados. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en estos 107 datos que esperemos no hayan arruinado demasiado de tu infancia. ¿Aún verás todas las series y películas con los mismos ojos? ¿Por qué no nos lo dices en los comentarios? ¿Qué tal que conoces algún dato oscuro, lúgubre y perturbador que se nos olvidó mencionar? Tal vez lo leamos en el próximo video, como mencioné al principio, en una segunda parte. Y pues bueno, por si no lo había dicho ya antes, ¿por qué no se suscriben? Le dan un like. Y por si fuera suficiente, que ya pedí demasiadas cosas, ¿por qué no me sigues en mi cuenta de Instagram, donde subo dibujos muy chéveres y ocasionalmente otros tipos de sorpresas? Además me pueden mandar mensajes y darme like y dejarme comentarios en @cletus_johannes. Esto es Atomo Network, el canal con más chispa.